Muy bien, buenos días entonces con todos ustedes, espero que estén bien. A ver, vamos a a ver, a retomar nuestro tema. Sí, hemos estado hablando sobre la genética, ¿no? Sí. Miren, la genética ha cambiado bastante y se ha desarrollado mucho, ¿no? Ahora con la genética, todo lo que se puede hacer. Miren, hemos estado hablando sobre la genética, sobre el ADN, ¿no? ¿Qué es el ADN? ¿No? La genética mendeliana, ¿no? O clásica. Hay una genética moderna que ahora también está desarrollándose. Hemos hablado sobre, ven, acá está el ADN, ¿no? Y cada tramo de este cromosoma, ¿no? Contiene ADN y cada gen contiene información genética sobre alguna característica importante, ¿no? Hemos visto eso. Hemos visto Profe, algunos. está compartiendo. Profe, buenos días, no Ay, está ay, ay, ay. compartiendo. Ya, muy bien, así tienen que ser, así, ¿ah? Yo estoy hablando y felizmente me han hecho recordar. Ya, entonces, como les mencionaba, ¿ahora se ve mi pantalla? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, muy bien, ahí estábamos hablando sobre la genética, ¿sí? Hemos visto sobre el ADN, hemos visto sobre esta genética clásica o mendeliana por Gregorio Mendel, ¿sí? Vimos sobre el ADN, ¿no? Acá está el ADN y cada espacio que había, bueno, puede formar diferentes tipos de genes o características. Y vimos algunos conceptos básicos que ustedes deben de manejar, ya, para que lo puedan revisar y puedan ver, ya, acá algunos conceptos. Entonces ahí podemos encontrar, mmm, y lo podemos encontrar también acá en Word, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos también. ¿No? Cromosomas, factores, gen, que es un carácter, que es un carácter, que es un alelo, un homocigote, heterogenotipo, fenotipos, ¿no? Hemos completado la información que nos faltaba la otra vez, entre cruzamiento y eso lo tienen que revisar. Ya hemos visto eso y hemos estado mirando y observando algunos conceptos. Sobre cruzamientos hemos estado hablando también y vamos a completar algunos tipos de cruzamiento que nos ha faltado. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya, y acá también hemos visto algunas características de los cruzamientos. Hemos hablado sobre los grupos sanguíneos, han averiguado sobre sus grupos sanguíneos. Nada, en el sistema ABO, grupo A, grupo B, a qué grupo pertenecen, no han averiguado. Ya no hay problema. Ya, sobre el sistema eh, sobre el sistema RH también hemos hablado, ¿sí? Hemos visto sobre el sistema RH, ¿no? Acá está. RH positivos y RH negativos. ¿Averiguaron si son del RH positivo o RH negativo? O tampoco. Ya, bueno. Ahí está. Hablamos sobre la herencia del sexo, el sistema X y Y, ¿no? En la cual el varón o el macho es X y el femenino es X. Y hablamos algunas características sobre este sistema, ¿no? ¿Qué pasa con la herencia, ¿no? Ligada a este sexo? Y también algunos tipos de enfermedades que ocurren por estas características, si hay algún tipo de enfermedad, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la genética molecular, ¿no? A ver, ¿qué nos dice que es la genética molecular? Uh-huh. Dice, comprende la existencia de genes, ¿no? Sabemos que toda la información genética está en los genes, que ocupan un mismo punto, espacio, locus de cromosomas homólogos, ¿no? Entonces ahí está. Si vamos a revisar nuestro primer dibujito que están por acá arriba, acá están los cromosomas, ven, acá están los cromosomas, ¿no?
Y ahí están, ven, en el núcleo están los cromosomas, la cromatina se condensa y todo eso y se forma pues el ADN, ven, y acá están los genes, ven, y eso hemos tratado de determinarlo, ¿no? Hemos tratado de determinar. Y ahora estamos pues en este cromosoma, ¿no? ¿No? Ahí está, que como un mismo punto, espacio o locus de cromosomas homólogos, ¿no? Ya, entonces, como les explicaba a sus compañeros, miren, acá pues tenemos el ADN. Bueno, acá está así, ¿no? Lo he echadito. Tenemos este cromosoma, este ADN, ¿no? Una de las características helicoidales, ¿no? Que puede ser paterno, ¿no? Que se junta cuando, ¿no? Los cromosomas, ¿no? Paternos, ¿no? Que da el papá. Y el otro cromosoma materno que es del mamá, la mamá, el mamá, la mamá, ahí está. Tenemos ahí. ¿Ven? Y acá está nuestro cromosoma. Bueno, allá en el dibujito de arriba está mucho mejor dibujado y acá tenemos así más o menos, ¿no? ¿Ya? Ahora, miren, entonces dicen que hay genes, ¿no? Que se determinan cuando nosotros hacemos cortes ahí en el ADN, ¿no? Un gen 1, un gen 2, un gen 3 y así sucesivamente hasta encontrar pues diferentes tipos de características que se presentan pues en el organismo, ¿no? Entonces tenemos esas características genéticas, ¿sí? Y ahí están nuestras características genéticas que nosotros tenemos, pues, ¿no? Que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, la genética comprende esas características importantes de la información genética, ¿no? Y esa información genética se da mediante ciertos pasos o características que ocurren, ¿no? En el ADN, ¿no? Entonces, imagínense esta característica genética que nosotros hemos visto acá, ¿no? En nuestros genes, ¿no? Se modifican, ¿no? O se modifican o sufren algún cambio en la estructura del ADN, ¿no? A ese proceso se le llama mutación, ¿no? Mutación. Entonces, cuando hay esos cambios, ¿no? Donde se pierde, pues, algunas partes del ADN o se alteran algunas bases nitrogenadas, ¿sí? Algunas bases nitrogenadas. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de algunas bases nitrogenadas. Miren acá, ¿no? Sí, hemos visto en el primer dibujo. Vamos a encontrar, miren acá como estos ganchitos, como si fueran, estas son las bases nitrogenadas. Imagínense que haya cambios en estas bases nitrogenadas. Entonces, eso se va a llamar mutación, ¿no? Mutación puntual, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver. ¿Ven? Entonces, esos cambios pueden ocurrir, ¿no? O pueden desarrollarse algún tipo de enfermedad, ¿no? Les estaba contando a sus compañeros del primer grupo que estos cambios de mutaciones o alteraciones que ocurren en el ADN, ¿ya? Puede, puede generar pues algunos tipos de enfermedades, sobre todo el cáncer, ¿no? Por ejemplo, dice que los rayos X, ¿no? Alteran pues el, al ADN y pueden alterar o mutar pues estas características, ¿no? Entonces los rayos X producen pues este tipo de enfermedades como la leucemia, otro tipo de cáncer a la piel, perdón, ¿qué ocurre pues por las radiaciones solares, ¿no? Muy extensas y todo eso, ¿no? Entonces hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la hemofilia que hemos visto, que nos decía que en el factor 8 de los cromosomas ocurre estas alteraciones, entonces ocurre pues estas mutaciones y genera pues enfermedades y alteraciones en los organismos del ser humano, ¿no? Entonces imagínense todo lo que pueda pasar entonces en estas características, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí podemos ver este tipo de características, ¿no? Entonces ahí podemos ver
como hemos visto, estos genes, ¿no? Son fragmentos del ADN que codifican para, que se codifican para una proteína, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar este tipo de características. Ahora, cuando hablamos de expresiones de los genes, ¿ya? Los genes se expresan dirigiendo la síntesis de proteínas, la formación de las proteínas, para lo cual hay una etapa previa llamada transcripción, ¿no? Transcripción, que permite la formación de, ¿quién dice? Del ARN. Entonces ahí se va, en esta etapa de la transcripción se va a formar el ARN, ¿ya? Para luego continuar con una etapa llamada traducción, ¿no? Ya vamos a ver estas dos etapas importantes. Cada una de ellas pues tiene diferentes tipos de etapas también, o sea, no solamente es decir la transcripción, sino ocurren diferentes etapas que permite la formación de las proteínas, ¿no? Entonces, mediante la transcripción se logra sintetizar los tres tipos de ARN, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Ya, entonces vamos a ver esta primera etapa del ADN, ya, donde va a haber un proceso de transcripción hacia el ARN y después va a ocurrir un proceso de traducción hacia la formación de proteínas, ¿no? Entonces también vamos a ver estas etapas muy importantes. Bueno, vamos a hablar sobre todo en el caso de células eucariotas, ¿no? Como de los animales superiores o del ser humano que también ocurre ese proceso. ¿Ya? Entonces, para lo cual en primer lugar se debe separar la molécula del ADN. Entonces, lo vamos a separar a la molécula del ADN para que una de las cadenas pueda servir como un molde, ¿no? Un molde para otras, ¿no? Para la siguiente cadena. ¿Ya? Entonces vamos a separarlo y les voy a mostrar cuando está separado ya. Ya, ahí tenemos. Ahí está. Entonces, ya cuando está separado, ya vamos a ver la formación del ARN, ¿no? Del ARN. Ya vamos a ver ahí, vamos a ver. A ver. Sé qué ha pasado. Ya está. Acá está, miren, acá está una de las cadenas del ADN. ¿Se acuerdan que era de forma helicoidal? Ahí está, miren, sigue todavía de forma helicoidal y va a seguir, ¿no? Y acá está, miren, acá está el ARN. Acá está el ribosoma, perdón. Acá está el ribosoma. ¿Sí? Acá está el ribosoma. ¿Ya? Y acá va a ocurrir, pues, que mediante enzimas, ¿no? La enzima ARN polimerasa, las enzimas, ¿se acuerdan? Eran proteínas que aceleraban la velocidad de las reacciones químicas o bioquímicas, ¿no? Entonces, ellas hacían que estas reacciones sean más rápidas y se puedan desarrollar muchas características importantes, ¿no? ¿No? Teniendo en cuenta que en lugar de timina va a haber uracilo, ¿no? Entonces ahí se va a formar este proceso de la molécula del ARN, ¿no? Y se desprende del ADN, ¿ya? Y vamos a ver ahorita cómo es esta característica. Miren, entonces acá está una de las cadenas, ¿no? De las cadenas del ADN. Y miren, este ribosoma, ya como dijimos que este ribosoma estaba presente en el retículo endoplasmático rugoso, no está fuera del núcleo, ya va a sintetizar, pues, miren, ya va a hacer la formación de las proteínas. Miren, acá hay un cuadrito, entonces, miren, acá ya se empieza a formar las proteínas, ¿ven? Pero ya es en la última etapa, ¿no? Ya, entonces vamos a ver, miren, vamos a verlo primero de lo que ocurre adentro en el ribosoma, ¿ya? Entonces, a este cuadrito grande que está acá, que ya estamos viendo al ribosoma, lo vamos a hacer más grande, ahí está. Listo, le hemos agrandado el tamaño. Acá está una de las cadenas del ADN, ¿ven? Acá está.
¿Ven? Acá está. Y ya se formó el uracilo, guanina, citosina, ¿no? ¿Ven? Acá están las bases nitrogenadas. ¿Ya? Entonces, terminando este proceso del ARN, donde interviene esta enzima ARN polimerasa, ¿no? Encargada de unir nucleótidos y también encargada de que en lugar de la timina aparezca el uracilo, ahí está, entonces aparece, ¿ya? Vamos a encontrar, pues, cada cierto tramo, vamos a encontrar la formación de nucleótidos. Entonces, cada 3 se va a formar nucleótidos. ¿Ven? Acá. Otros 3 se va a formar otro nucleótido. Así sucesivamente, ¿ven? Se va a estar formando. Ya, acá está el ribosoma, ya por dentro, ya estamos haciendo un zoom muy grande, ¿ya? Entonces, ahí vamos a encontrar, pues, vamos a encontrar este proceso de transcripción, ¿no? De transcripción. Bueno, este proceso de transcripción se lleva en 3 etapas o fases, ¿no? Iniciación, elongación en la etapa más larga y finalización. No vamos a hablar de estas 3 etapas, solo mencionarles que esta transcripción se va a dar la formación de los 3 ARN, ¿no? El mensajero, el de transferencia y el ribosomal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en cada uno de ellos? Vamos a ver que el ARN mensajero, acá está, por acá está el ARN mensajero, acá está el ARN mensajero, ¿ven? Acá es RNA, ¿no? Pero es lo mismo ARN mensajero, acá está en inglés, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Este ARN mensajero, lo que va a hacer es que va a cumplir esta función, ¿ya? Eh, que cada molécula de cada triplete o nucleótido, ¿no? Va a ser representada por, ¿no? Por este tipo de características. Acá está, acá está, acá está. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, un poquito más grande. Acá está. Miren, acá está. Este ARN mensajero va a llevar esta información, ¿no? De cada 3 nucleótidos. Y lo vamos a ver que esto de acá, ¿no? Va a estar determinado por codones, ¿ya? Acá. Cada 3 se va a llamar codón, codón. Ahí está, cada 3 se va a llamar codón, ¿no? Entonces, este triplete de nucleótidos conocidos como codones, ¿no? Representa, pues, a cada uno de cada, de cada aminoácido, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a representar y se va a formar pues así algunos aminoácidos de 2 o 3 códigos, ¿no? Como estaba mencionando, ¿ya? Ahí está el ARN mensajero. Va a llevar esta información genética, ¿no? Va a llevar esta información genética. Ya, pero no es el único ARN. Acá tenemos el ARN transferencia, ¿ven? Acá hay una T al costado, RNA transferencia. Miren, este ARN transferencia dice, posee de 20 a 100 nucleótidos, ¿ya? ¿Ven? Como acá también, miren, se está formando muchos nucleótidos, muchos codones, ¿ya? Este también, el ARN transferencia acá, que está dentro de los ribosomas, ¿ven? Son como dientecitos, ¿no? Miren, acá está el ADN, ¿no? Miren, acá está el ADN. Miren, acá está el ribosoma y dentro del ribosoma están, pues, los codones, ¿no? Ahí están. Acá está, no, perdón, el ADN. Y dentro del ribosoma están los anticodones, ¿ven? Miren, acá está. Este ARN transferencia tiene estos anticodones. Son como enlaces, ¿no? Miren, si acá presenta esta característica uracilo, guanina, citosina, acá va a ser lo contrario, va a ser anti, ¿no? Lo contrario. Entonces, estos van a decodificar y van a decir qué características tienen estos productos, ¿no? O este ADN, ¿qué características tiene este ADN? Entonces lo van a decodificar, van a ser como enlaces, ¿no? Se van a enlazar, como hemos visto en el ADN arriba,
se van a enlazar estos puentecitos, ¿ven? Cada color va a ir con distintas coloraciones y va a ir ahí formándose, ¿no? Mediante esta hoja de trébol, es como ¿no? Trébol significa tres, ¿no? Tres enlaces que se van a enlazar con el ADN y van a decodificar, ¿ya? Esta información, ¿no? Esta información, ¿ya? Entonces, que se encarga de transportar, pues, a los aminoácidos, ¿no? Entonces, ya se va a empezar a llevar aminoácidos, ¿no? A la parte exterior, ¿no? Del ribosoma, ¿ya? Y entonces este se va a unir al ARN mensajero. Entonces, los dos se van a ir, el transferencia y el mensajero se van a unir, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre después? Como vemos, ¿no? Esta ARN transferencia va a empezar a decodificar este ADN. Miren, acá ya pasó, ya decodificó la información genética, ¿no? Ya, y este ARN mensajero y ARN transferencia van a ir fuera del ribosoma, ¿no? Ahí está, fuera del ribosoma, ¿ya? Ahí está. Bien, el ribosoma está decodificando y está yéndose. ¿Ven? Está formándose, ¿no? Está formándose ahí, va a empezar a formarse la síntesis de proteínas, ¿no? Y esta síntesis de proteínas, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ocurrir? ¿No? Vamos a, va a ocurrir acá, ¿ven? Va a ocurrir acá. En la parte exterior, ¿ven? Ahí está, en la parte exterior, miren, esto es lo que ocurre dentro, ¿no? Ya hemos hecho un zoom grande. Ahora vamos a ir afuera. Salimos y miren, ya se está formando la síntesis de proteínas. ¿Ven? Ahí está, la síntesis de proteínas. Entonces, el ARN ribosomático son moléculas que forman, pues, las proteínas, ¿no? ¿Ya? Son moléculas que forman los ribosomas, ¿ya? Entonces, estos ribosomas son formados, ¿no? Por las proteínas y estos a su vez hacen la síntesis de proteínas, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver este ARN ribosomal. Ahora, esta síntesis de proteínas se va a dar fuera del núcleo, ¿no? Porque los ribosomas pues están fuera del núcleo, ¿no? Y este proceso de transferencia está dentro del núcleo, ¿no? Entonces hay etapas en las cuales se realiza dentro del núcleo y otras fuera del núcleo, ¿no? Entonces este ARN ribosomático forma los ribosomas y los ribosomas hacen pues fuera del núcleo la síntesis de proteínas. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos esas características importantes. Ya es la etapa de transcripción, ¿no? La etapa de transcripción. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Ya? Entonces, para su examen no va a venir que expliquen esa característica, sino solo va a venir qué etapas son importantes en la expresión de los genes, ¿no? Como les dije, la etapa de la transcripción es una etapa muy importante y aparte de de determinar estas ARNs, también hay etapas de iniciación, elongación y finalización de estas etapas, ¿no? Entonces sería muy largo que se aprenda en un momento eso, ¿no? Ya, entonces, en la etapa de la traducción, ¿no? Se realiza, dice, en la parte, en la superficie, ¿no? De los ribosomas. Acá está ya la etapa de la traducción, ya están traduciendo, ¿no? Entonces, cuando ya hay esta etapa de transcripción, ya se ha transcribido toda la información genética, se va a empezar a traducir, ¿no? Esa información genética, ¿no? Entonces, esto se ha localizado, ¿no? En el ARN mensajero, ya ese ARN mensajero va a llevar esa información y se va a traducir, ¿no? ¿Ya? Entonces, se va a transportar estos aminoácidos, ¿ya? Y esto se va a determinar en la síntesis de proteínas, ¿no? Mediante enlaces peptídicos, ¿no? Cuando se forman las proteínas, se forman eh, por esta estructura primarias, ¿no? Aminoácidos primarios, ¿no?
y esos aminoácidos primarios se forman, ¿no? Se forman por enlaces peptídicos, ¿no? Entonces, de esta manera se forma el péptido, proteína, desprendiéndose la molécula de ADN que ya cumplió su función, ¿no? Entonces, esta síntesis de proteínas continúa hasta que se separen las unidades de ribosomas que están presentes, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar, pues, estos ribosomas van a hacer, pues, la formación de las proteínas en la parte externa, ¿no? Y ahí ya se ha traducido toda la información, ¿no? Y esto va a ir, pues, a diferentes, organismos, ¿no? Diferentes, funciones que va a cumplir en la célula animal, en la célula, ¿no? Eh, vegetal, ¿no? En células de organismos superiores, ¿no? Y ahí tenemos esa información. Entonces, estas dos etapas. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió estas dos etapas? Sí, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos las partes importantes de la información genética, de la expresión de los genes, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esta mediante la transcripción, bueno, hemos hablado más de la transcripción, va a ocurrir la formación de estos tres ARNs. Entonces lo vamos a ver ahorita, los tres ARN. Ya, ahí está. Pues ahí tenemos. ¿Dónde está eso? Allá, acá arribita. Ahí está. Entonces, miren, acá está. Ustedes ya lo completan el Word y ya tienen esa información también en el aula virtual. Y vamos a ver que ese ARN mensajero dice molécula de gran tamaño, cuya función es informar con exactitud sobre la estructura primaria que va a tener una proteína. Les hablé la otra vez que la proteína pues tenía diferentes tipos de estructura, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y va a depender mucho de los enlaces. Pero cuando es una estructura primaria, quiere decir que solamente la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos, esa es la estructura primaria, ¿no? Es la primera estructura que presenta una proteína. Cuando hablamos de estructura secundaria ya presenta pues otras estructuras ya un poco más complejas, ¿no? La alfa hélice, la hoja plegada beta, ¿no? Ya, ya tiene otro tipo de enlaces no covalentes, enlaces iónicos, ¿no? Tipo de enlace. Ya, pero estamos hablando solamente del ARN, no se preocupen, estoy pasando a otro tema. El ARN transferencia es una molécula pequeña que se encarga de transportar a los aminoácidos, ¿ven? Ya se han formado los aminoácidos, ¿ya? Y posee un triplete llamado anticodón. Sí, hemos visto, ¿no? Ahí está, hemos visto en el dibujo, acá abajito. Hemos visto, acá está el ARN transferencia, está decodificando al ADN, ¿no? Y tiene su anticodón en la cual ahí va a ocurrir pues este proceso de información, ¿no? De información. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí transporta y posee un triple. Y el ARN ribosomático o ribosomal, molécula que forman los ribosomas. ¿Sí? Les hablé que las moléculas que forman el ARN ribosomático es el que forma los ribosomas, ¿no? En cuya superficie se realiza la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. Entonces ahí ocurre este proceso donde se realiza la traducción, ¿ya? Y donde se realiza pues la síntesis de proteínas, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos ver, ¿ya? Entonces ahí es donde se realiza pues este proceso de síntesis de proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas. Ya, pero eso no queda ahí, ¿no? Eso no queda ahí. Después de ese proceso de transcripción y traducción, ¿no?
viene otro proceso muy importante en la cual no solamente se queda ahí, sino hay la duplicación de los genes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con la duplicación de los genes? Entonces, el ADN de los genes, ¿no? Se duplica o replica solamente si la célula se va a dividir. Es decir, eh, entra en la etapa, ¿no? Entra en la etapa de la mitosis, ¿no? La mitosis, la división celular, ¿no? Hay etapas en donde ocurre esta mitosis o división celular, ¿no? Entonces va a ocurrir el proceso de replicación, ¿no? ¿No? Es necesario si la cadena de ADN, ¿no? La doble cadena de ADN, ¿no? Una de ellas va a servir pues como molde o como plantilla, ¿no? Como molde o como plantilla para la formación de o síntesis de una nueva cadena de nucleótidos, ¿no? Entonces ahí va a ocurrir esa duplicación, ¿no? Para que, ¿no? Del ADN, ¿no? Entonces ahí va. Entonces esto también va a intervenir una enzima, pues ahí. Saben que las enzimas ayudan mucho, ¿no? En todo proceso bioquímico. Entonces ahí vamos a tener la enzima ADN polimerasa, ¿no? Ya que se encarga pues de unir estos nucleótidos, ¿no? De tal manera que el proceso de esta formación de estas dos moléculas de ADN sean exactamente iguales, ¿no? Iguales. Entonces, para eso va a ocurrir este proceso de duplicación del ADN. ¿Ya? Entonces, ahí va a haber, ¿no? Duplicar es sacar pues algo igualito, ¿no? Sacar algo igual, ¿no? Entonces, ahí va a ocurrir este proceso de la duplicación de los genes. No solamente eso tenemos, ¿no? No solamente eso tenemos, la duplicación de los genes, ¿no? Duplicación de los genes por este proceso. Pero también va a ocurrir otros procesos muy importantes en los cuales vamos a tener pues estas características importantes eh, sobre la formación de los gametos, ¿no? Gametos sexuales, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de cuatro características importantes o cuatro características diferentes de cada gameto que se forma en los seres superiores, ¿no? Animales, plantas o el hombre mismo, ¿no? Entonces dice, la gametogénesis, dice, consiste en la formación de gametos que se realiza en determinadas células de órganos reproductores, ¿no? Mediante la meiosis, ¿no? Entonces ahí va a haber esa etapa de la meiosis donde podemos diferenciar cuatro casos importantes. Vamos a ver los dos primeros que son un poco más ligados a este tema. Los otros dos casos lo vamos a ver en botánica y vamos a ver ahí las partes de la flor, las características. Pero vamos a ver estos dos primeros en los cuales vamos a hablar de estas características muy importantes como la espermatogénesis. Bueno, génesis que no, ¿saben qué es génesis? Génesis. A ver quién conoce, a ver quién conoce qué es génesis. ¿Alguien sabe a qué denominamos génesis? ¿O alguna vez han escuchado ese término génesis? En la Biblia, ¿no? En la Biblia hay ese término génesis, ¿no? Entonces, ¿qué sería génesis? Hola, ¿están ahí? Hola, hola, hola. Sí, profe, no sé qué será. A ver, ya en la Biblia, pues el primer libro de la Biblia
se llama Génesis, ¿no? ¿Conocen la Biblia? Ah, profe, de la Biblia está hablando, gente. Yo, ¿de qué estará hablando? No, estamos hablando del término Génesis. ¿Qué quiere decir Génesis? A ver, ¿qué quiere decir Génesis? El término, porque después lo vamos a utilizar pues en lo que estamos haciendo, ¿no? A ver, alguien nos ha respondido, vamos a ver, ya que es tímido, temidos. Genes, no, no viene de genes. Génesis viene de otro, o de otra terminación. Pero también tiene relación, ¿no? Que es inicio, Génesis, ¿no? pero puede ser también, a ver, origen o algo de una cosa o algo así. Claro, Profe, ¿de generación? mm, claro. Miren, el Génesis empezó, pues, ahí empezó todo, ¿no? Imagínense, Ya, entonces, origen o como principio de una cosa, algo así. claro, principio, origen de algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espermatogénesis, ¿qué quiere decir? ¿No? Es el principio, ¿no? El inicio, dice, consiste en la formación de espermatozoides, ¿no? O sea, porque espermatogénesis viene de la formación de espermatozoides, el inicio de los espermatozoides, a través de las células llamadas espermatogonias, ¿no? Ahí está, se va a formar las espermatogonias, localizadas en las glándulas reproductoras masculinas, ¿no? O testículos, ¿no? Entonces ahí tenemos esas características, ¿no? De la espermatogénesis, donde se inicia los espermatozoides, va a ser acá, pues, en la espermatogonia o en los testículos, ¿no? Donde están, pues, estas características de los espermatozoides, ¿ya? A ver, vamos a ir al dibujo, lo vamos a agrandar un poquito más para que lo puedan ver. Ahí está. ¿Se ve, se ve, se ve? ¿No? Ahí está. Miren, ahí está los espermatogénesis. La espermatogénesis, perdón. Entonces, cuando vemos la espermatogénesis, vamos a hablar sobre el inicio, pues, de esta formación de los espermatozoides y va a depender mucho de cada especie, ¿no? Miren, entonces acá está. El primero va a ser, ¿no? Acá el espermatocito primario, ¿ven? Miren, después de haber pasado ya la decodificación y la duplicación del ADN, ya se va a dividir la célula, ¿no? Esta célula se va a dividir con esa información genética y va a ocurrir la primera división, ¿no? Meiótica, la primera división meiótica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por esta acción, ¿no? Este espermatocito va a tener, pues, va a tener la formación de espermatocitos secundarios, ¿ven? Miren, acá está el espermatocito primario, ¿no? Va a depender de la división meiótica, ¿no? Entonces, estos al dividirse van a formar pues espermatocitos secundarios. Ahí está. Estos espermatocitos secundarios, ¿no? ¿Ya? Van a aparecer dos células haploides. ¿Ven? Acá están dos células haploides. ¿Sí? Estas dos células haploides, ¿no? Como espermatocitos secundarios, cada una de ellas va a formar pues dos células hijas, ¿no? Donde se inicia pues la segunda división meiótica. Ahí está la segunda división meiótica. Tenemos la segunda división meiótica, donde se va a formar la segunda división meiótica. Ya no van a ser solamente dos, sino van a formar, dice, van a estar, ¿no? Se va a formar acá cuatro células haploides hijas, ¿no? Estas cuatro células haploides hijas, ¿no? Llamadas espermatides, las cuales se van a diferenciar en un proceso llamado espermatogénesis y que va a dar lugar, ¿no? A estos espermatozoides, ¿no? Espermatidas y va a dar lugar a los espermatozoides.
en las cuales cada uno va a tener diferente tamaño, forma, de acuerdo a la especie, ¿no? De acuerdo a la especie. Bueno, en la especie humana ya sabemos cómo es, ¿no? Un flagelo que va a determinar las características, pues, que nosotros tenemos, ¿no? Ah, ya está. Entonces, la espermatogénesis ocurre de esa manera, ¿no? Entonces, en el humano ya hemos visto, en diferentes especies humanas también lo pueden ver o conocer, ¿no? Ya, listo, ahí está. Espermatogénesis. Bueno, eso ocurre en los testículos. Y vamos a hablar, dice, no solamente del espermatogénesis, sino de la ovogénesis. Ovogénesis, ¿qué quiere decir? ¿No? Consiste en la formación de ¿qué? Del óvulo, ¿no? A partir de las células llamadas espermagonias, ¿no? Ovogonias, perdón, no ovogonias, que se localizan en los ovarios, ¿no? Tanto de invertebrados como de vertebrados. Ya, ahí está. Entonces, cuando hablamos de ovogonias, vamos a determinar que estas ovogonias, miren, lo vamos a ver un poco más grande, acá está. Estas ovogonias, ¿ya? Se van a dividir también, ¿no? Perdón, chicos, se van. ¿Ya? Estas ovogonias también se van a diferenciar, ¿no? Y va a ocurrir el proceso también, ¿ya? De la mitosis, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí va ocurriendo un proceso de la mitosis, división celular, ¿ya? Entonces cuando ocurre esto, ¿no? Va a ocurrir pues en las etapas de la telofase, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de las etapas de la mitosis, de la meiosis? Va a ocurrir este proceso, ¿no? Ya, entonces miren, miren, estos cromosomas, ¿no? Ya se van a ir pues hacia los polos, ¿ven? Hacia los polos. Y va a determinarse por esta división, ¿no? División meiótica, ¿ya? La formación de dos células hijas, ¿no? Las dos células hijas, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener esta formación, ¿no? Entonces, en la cual se va a tener dos células de diferentes tamaños, ¿no? ¿No? La más grande va a ser el ovocito, 2, y la pequeña se va a conocer como el primer cuerpo o glóbulo polar. Bueno, ahí está. ¿Ya? Entonces, de ahí va a pasar a una segunda división meiótica, ¿no? En la segunda división meiótica vamos ¿ya? Se va a dividir, pues, de manera, eh, de manera, de manera semejante el ovocito 1, acá está este ovocito 1, se va a dividir y va a generar, pues, otras dos células, ¿no? Hijas, y acá también otras dos células hijas, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, esa división, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener, ¿no? La formación, ¿no? Al final, ¿no? Eh, estos cuerpos polares que estamos viendo acá, ¿ya? Estos cuerpos polares se van a absorber y va a quedar solamente uno, ¿no? Un óvulo. Ah, acá está, un óvulo, con toda la información genética, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también va a depender mucho de la forma, el tamaño de la especie. Pero estamos viendo en el ser humano cómo es, ¿no? El óvulo. Entonces, ahí se va a originar un solo óvulo después de haber pasado por este proceso. Un solo óvulo y tres cuerpos polares, ¿no? Estos cuerpos polares se van a absorber, ¿ya? Y ¿ya? Y se va a originar
se va a originar 4, ¿no? 4 óvulos que puedan ser fertilizados, ¿no? Ahí está. Ya, entonces tenemos estas etapas muy importantes que ocurre, pues, en los organismos, ¿no? Que ocurre en los organismos. Listo. ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿no? La espermatogénesis, ahí está, sí, origen, la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿no? Entonces ahí tenemos estas características muy importantes de la formación de los gametos masculinos y femeninos, ¿no? Y también va a depender mucho de las especies, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, ¿no? En que cada ovocito, ¿no? Origina pues un solo óvulo, ¿no? ¿No? Eh, entonces acá se va a formar pues al final 4 óvulos que pueden ser fecundados, ¿no? Imagínense cómo es la naturaleza, ¿no? El organismo, ¿ya? El organismo. Ahora, no solamente vamos a ver pues a esas características de la espermatogénesis, ovogénesis, ¿no? En la formación del espermatozoide y del óvulo, sino también vamos a ver en las plantas superiores la formación de la microsporogénesis, ¿no? ¿Qué ocurre en la microsporogénesis? ¿No? La microsporogénesis ayuda a la formación de los órganos del polen o gametos masculinos, ¿no? Entonces, en las plantas superiores vamos a encontrar pues la flor. Este tema lo vamos a determinar más en botánica, ya en los siguientes subtemas, en los cuales vamos a ver las características de la flor, las partes y todo eso. Pero vamos a hablar un poquito ahorita sobre cómo ocurre este proceso de microsporogénesis. Ya, entonces, vamos a ver al dibujito, a los dibujos. Vamos a ver. Acá está. Acá está. Acá tenemos. Miren, acá está el proceso de la microsporogénesis. Va a depender mucho del tipo de flor, ¿no? Ya este proceso de microsporogénesis, ¿no? Se va a dar en la flor con los órganos reproductivos, ¿no? Eh, por ejemplo, en la microsporogénesis va a ser los estambres, ¿no? Ahí están los estambres, ¿ven? Ya, entonces en los estambres, ¿no? Que es su órgano reproductor masculino, ¿ya? Y en el pistilo, que va a ser, pues, ¿no? Donde se encuentra, pues, los órganos más reproductores femeninos, ¿no? ¿No? Entonces ahí vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, la microsporogénesis va a ayudar a la formación del polen, ¿no? Ahí está. Entonces, polen, ahí tenemos el polen, pues, ¿no? O gametos masculinos. Estos granos de polen se forman a partir de células conocidas como microsporocitos, ¿no? Ah, aquí está. Entonces, miren, acá se va a ir formando estos polen, ¿no? Estos polen, ¿ya? Entonces, cuando son localizados en el saco polínico, perdón, acá en el saco polínico, ¿ven? Donde van a estar el polen, ¿ya? Entonces, estas células se van a dividir por meiosis también, acá está empezando la división meiótica, ¿sí? Meiótica, originando así células con 2, ¿no? Núcleos haploides, ahí están, 2 núcleos haploides, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener esos núcleos haploides, ¿no? Donde quedan constituidos los granos de polen, ¿no? De mayor tamaño, va a depender, ¿no? De las actividades que haga este tipo de organismos, ¿no? Y va a ser, pues, donde va a ocurrir el proceso de germinación o fertilización, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí van a ver los gametos masculinos en los cuales van a generar, pues, el tipo de fruto, ¿no? Que va a tener este proceso. ¿Ya? No solamente ocurre el proceso de microsporogénesis, ¿no? Que es
la ayuda a la formación de órganos de polen o gametos masculinos, sino vamos a tener la megasporogénesis, ¿no? Entonces ahí vamos a conocer a este proceso de donde ocurre la formación del saco embrionario o gametofito femenino. Entonces, cuando ocurre esta formación de este gametos, ¿no? La formación de los gametos, ¿no? Femeninos, megasporogénesis, ¿no? Del saco embrionario, va a ocurrir pues lo que vemos acá en el dibujo. Miren, ahí está la megasporogénesis. Acá está los estambres y acá está el saco embrionario, ¿ven? Estamos viendo, ¿no? El ovario, el óvulo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué ocurre en estos megasporogénesis? Los nombres están un poco complicados así. ¿Ya? Vamos a tener pues ahí, dice, consiste, ¿no? En la formación, ¿no? Dentro del óvulo, ¿no? ¿No? Existe una célula llamada megasporocito. Miren, acá está dentro del óvulo, acá está el megasporocito, ¿sí? Y este megasporocito, ¿no? Va a generar 4 células, ¿qué dice? Células hijas. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Megasporocito, ¿no? Este megasporocito se va a dividir en 4 células hijas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso va a ocurrir, pues, por este proceso de meiosis, ¿no? Meiosis. ¿Ya? De las cuales, ¿no? 3 de las cuales se van a reabsorber, ¿no? Y la célula, ¿no? Que quedan se va a dividir, ¿no? Por mitosis varias veces hasta formar, pues, ¿no? ¿No? Se va, miren acá, hasta formar 8, ¿no? 8 células haploides. Miren, este megasporo, ya que sea uno de ellos se va a reabsorber y va a formar el megasporo, y este se va a dividir en 8 células, ¿no? Hijas, ahí están. ¿Ya? Entonces, distribuyéndose, miren, 3 van a ir, ¿no? Dentro del saco embrionario. 3 van a ir en la parte superior, ¿no? Y 3 van a ir en la parte inferior. Entonces ahí ya van 6, ¿no? Entonces, de esos 6, 2 van a ir en la parte central, ¿no? 2 van a ir en la parte central, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener. Entonces, los 8 núcleos haploides, ¿no? Van a formar esa característica, ¿no? Entonces, en el momento de la fertilización intervienen solamente, ¿no? Estas partes de acá, los ofosporas, estas de acá, ¿ya? Estas dos de acá, ¿ya? Y los 2 núcleos polares, ¿no? Y los 2 núcleos polares, ¿ya? Ahí está. Entonces, en la fertilización ocurre esto, ¿no? Las partes ofosporas, las partes superiores, las 3, y los 2 núcleos polares, ¿no? Ahí va a ocurrir el proceso de fertilización por este proceso de polinización, ¿no? Polinización. Y ahí encontramos, pues, estas características importantes. Ya lo vamos a ver cuando veamos fruto. Vamos a ver diferentes tipos de etapas de microsporogénesis o megasporogénesis. Y ahí lo vamos a explicar un poquito mejor. Ahorita estamos solamente en la parte central. Nos falta determinar las otras características de qué tipo de floración tiene, qué tipo de estambres y todo, y cómo hace el proceso. Por eso es muy importante las abejas, ¿no? Porque ellos ayudan pues a este proceso de polinización, ¿no? Donde entra pues el polen y nace el fruto y todo eso es lo que nosotros podemos consumir, alimentarnos y tener pues nuestros alimentos, Ya chicos, entonces hasta ahí hemos llegado. ¿Sí? Esto va a entrar en el examen, ya hemos visto a grandes rasgos, los temas son muy amplios, ya, muy amplios, hay muchas cosas por hacer.
Y ahora vamos a ir a la parte del cuestionario, ¿ya? Las preguntas, ¿ya? Entonces vamos a resolver algunas preguntas. Solamente que hemos puesto 5 preguntas, ¿bien? Porque hay mucho por qué explicar de cada pregunta. Ya, entonces vamos a ir a la primera pregunta, dice, a ver, ustedes, la primera pregunta dice, Gregorio Mendel, ¿no? Propuso el principio o ley de la segregación, una de las primeras leyes de Gregorio Mendel, después hemos visto otra más, la ley de segregación, la cual afirma que la unidad hereditaria de un híbrido, ¿se acuerdan quién era un híbrido? Híbrido, híbrido. ¿Quién era un híbrido? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Ya no se recuerdan quién es un híbrido. A ver, vamos a ver, más arribita vamos a recordar. Cuando hablamos de homocigote o heterocigote, a ver, hermano. ¿Alguien escrito? No, nadie. Acá está, miren, acá está. ¿No? Dijimos que íbamos a presentarlo un poco más grande. Ahí está. Ahí está, miren, un híbrido es aquel, ¿no? Que es, que presenta pues un alelo A mayúscula y un A minúscula, ¿no? Entonces, cuando decimos híbrido, nos referimos a un heterocigote, ¿no? O heterocigoto. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Pero cuando decimos homocigote, no, porque no es híbrido, porque contiene alelos iguales, homólogos, ¿no? Ahí está. Puede ser mayúsculas como minúsculas también, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos eso. Entonces, estas características de un heterocigote, ¿no? Va a determinarse mediante dos características principales. Uno va a ser dominante, ¿no? En la ley de segregación nos determina eso, en la cual existen dos características importantes, ¿no? Que contienen dos elementos importantes. Uno es el dominante y el otro es el recesivo, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a encontrar esas características dominantes y recesivas. Entonces, en la primera o en el primer principio ley de segregación, la unidad hereditaria de un híbrido es, a ver, ¿cuál sería? ¿Es el dominante y recesivo? ¿Es solamente el dominante o solamente el recesivo o ninguno? A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? Ayúdenme a resolver ese dilema. ¿Cuál sería? Hola, hola, hola. ¿A quién tenemos ahí? A ver, Ya, profe. a ver. Ajá, vamos a repetir la pregunta. Dice, Gregorio Mendel propuso la primera ley de segregación, la cual afirma que la unidad hereditaria de un híbrido o de un heterocigote va a ser la A, como dice su compañera Merly. Va a tener esta característica dominante, que va a ser la A mayúscula, y el recesivo, que va a ser la A minúscula. Ahí está. Entonces, híbrido es igual a heterocigote, ¿no? Individuo que tiene dos alelos distintos, ¿no? Ahí está. Uno va a ser dominante la A mayúscula y otro recesivo la A minúscula. ¿Ya? A ver, vamos viendo. Entonces, la 1 es la A de, uno es A de avión, o A de avión, A de avión. Aunque estamos en el mes del amor, ¿no? A de amistad, ahí está la amistad. Listo, A de amistad. La 2 dice, con respecto a los cruzamientos, podemos encontrar, miren, vamos a encontrar, la otra vez nos hemos salteado algunos preguntas, pero lo voy a explicar ahorita, ya, vamos a explicarlo ahorita. Miren, cruzamiento de dos líneas puras. ¿Se acuerdan cuándo era una línea pura? Acá tenemos.
Ahí está, líneas puras, ¿no? Es la descendencia que uno o más individuos está constituido genéticamente idénticos, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar, son individuos homocigotes, ¿no? ¿Se acuerdan? Dos líneas puras, acá está. Esta es una línea pura y esta es otra línea pura. Son dos iguales los alelos, ¿no? Ahí está, ¿sí? En los cuales yo voy a, pues, voy a poder determinar, ¿no? Esa línea, esas líneas puras, ¿no? Imagínense que yo voy a cruzar dos líneas puras y el resultado que me va a dar, miren, yo tengo dos líneas puras. Acá, A, A, ahí está, por A minúscula, A minúscula. Estas dos son las líneas puras, ¿no? Entonces, cuando yo cruce estas dos líneas puras, ¿no? Me va a dar acá, A, ¿no? Esa característica de esas dos líneas puras, ¿no? Entonces, acá va a ser 100%, pues, 100%, ¿no? ¿No? Heterocigote o híbrido, ¿no? Entonces, ahí me va a dar esas características, ¿no? 100%, las características van a ser dominantes, ¿no? Porque siempre la mayor va a ser, ¿no? El dominante, ahí está, dos características, ¿ya? Dos características puras, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar, ¿sí? Y eso lo podemos determinar de repente en la coloración, pues, de las, ¿no? De las flores, algo así, ¿no? Cuando yo tengo dos líneas puras, ¿ya? Cuando, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar. Cuando hacemos, entonces ahí tenemos esa característica importante. ¿Qué más nos dice? Ahí ya hemos hecho el cruzamiento de dos líneas puras. También vamos a hacer el cruzamiento de dos heterocigotes. Ahí está. Entonces, cuando hagamos el cruzamiento de dos heterocigotes, nos va a dar esto de acá. Miren, ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. Ahí está, dos heterocigotes. ¿Ven? Miren, están. Acá vamos a ver dos heterocigotes. Aquí está. Miren, acá tengo dos heterocigotes, ¿no? O híbridos. Ahí está. Un primer heterocigote por otro. Ay, perdón. Vamos a borrar esto. Ya está. Acá otro heterocigote, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? ¿Sí? Estos que son 100%, yo los voy a juntar y me va a dar así. Miren, acá lo he hecho, bueno, lo han hecho en un cuadrito, ¿no? Acá están los gametos. Entonces lo voy a poner en este cuadrito, ¿ya? Y miren, acá voy a poner un A mayúscula y un A minúscula. Y arriba un A mayúscula y un A minúscula. Sabemos que los A's van a ser dominantes, ¿no? Los A mayúsculas van a ser dominantes. Entonces, A con A me va a dar A mayúscula, A mayúscula. Ahí está. Ya está el primero, ¿no? En este caso, como han puesto coloración amarilla, van a ser amarillos. Ahora, A con este A, ¿qué me va a dar? A con A me va a dar A mayúscula y un A minúscula. Pero va a seguir siendo amarillo, sí, porque acá hay un A dominante, pues, ¿no? Un A dominante. Ahora, este A de arriba con este A minúscula también me va a dar A mayúscula con A minúscula. También me va a dar amarillo, ¿no? Y acá A minúscula con A minúscula me va a dar también este A. Pero este va a tener otra coloración porque los A's pequeñitos son recesivos, ¿no? Ahí está. Entonces esto va a representar un cuarto, ¿no? Un cuarto del total. Y todo esto me va a representar los 3/4, ¿no? Ahí está, los 3/4. Como todo es 100%, entonces imagínense, todo lo vamos a llevar
al 25%, ¿no? Acá va a ser, el 25% va a ser color verde y el 75% va a ser color amarillo. Ahí está, ahí está, aquí está. Entonces, la relación del fenotipo, ¿no? Entonces, acá es el genotipo, este es el genotipo, ¿no? Las características de los alelos dominantes y recesivos, y acá está manifestándose en las características del color, ¿no? Entonces, la relación es de 3:1, ¿no? La relación es de 3:1. Ahí está cuando se mezclan, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Sí? Cuando se mezclan dos heterocigotes, cruzamiento de dos heterocigotes. ¿Ya? Ahí tenemos esa característica. Ahora, no solamente ocurre eso, ¿no? De dos líneas puras, cruzamiento de dos heterocigotes, sino también el cruzamiento de un heterocigote con un monocigote recesivo. Entonces, ¿qué ocurre con esa característica? Bueno, acá está ya lo que hemos hecho. El 75% son amarillos y el 25% es verde, ¿ven? Acá está AA, dos heterocigotes. Ahora, ¿qué ocurre cuando se juntan? Dice, cuando hay cruzamiento, a ver, vamos a verlo por acá, que hay más espacio. ¿Qué ocurre cuando se cruza un heterocigote, ¿no? Con un homocigote recesivo? Entonces ahí vamos a tener esto. A ver. Vamos a tener esto. Dice, un heterocigote, acá tenemos entonces, un heterocigote es AA, ¿no? Por un, ¿qué dijo? Homocigote, ¿no? Homocigote, ¿no? Un homocigote recesivo. Homo es igual, o sea, va a haber A, y como son recesivos, son A pequeñitas, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a hacer nuestro cuadrito, así como hemos visto. Vamos a hacer nuestro cuadrito para saber qué va a salir. Ahí está. Vamos a tener nuestro cuadrito y acá vamos a dividir esto acá y esto acá. Y vamos a dividir en acá esto y acá esto. Ya está, listo. Perdón, muy... Ya, ahora sí. Vamos a dibujar mejor. Ya, ahí está. Y para eso vamos a colocar, pues, en este primer cuadrito no se coloca nada, ¿no? Ahí está. Ese es el cuadro de Punet, ¿ya? Y vamos a multiplicar. Vamos a colocar la primera A mayúscula acá, la segunda A minúscula acá, ya ese es el heterocigote, y el homocigote recesivo acá está. A. Y vamos a multiplicar. Acá miren, A mayúscula con A minúscula me va a dar al final A mayúscula, A minúscula. Acá también, ¿no? A mayúscula, A minúscula. Y acá abajo me va a dar A mayúscula, no, A minúscula, y acá también A minúscula, A minúscula. Entonces, cuando ocurra eso, ¿qué nos quiere decir? Que miren, un cuarto, ¿no? Más otro cuarto me va a dar un medio, ¿no? Un medio, ahí está un medio. Y eso va a representar, ¿qué dice? El 50%, ¿no? De las plantas o animales que van a tener esta característica dominante, ¿no? Porque son A mayúscula es dominante. Y el otro 50%, o sea, el otro un medio, ¿no? Me va a dar las características recesivas, ¿no? Entonces ahí está, las características recesivas. Entonces eso se va a manifestar en el fenotipo. Este es el genotipo, ¿no? Estamos hablando del genotipo, los alelos, ¿no? Ahí está.
y se va a manifestar en el fenotipo, ¿no? Entonces ahí hemos visto características muy importantes, ¿no? De los cruzamientos. Entonces, con respecto a los cruzamientos, podemos determinar que todos estos cruzamientos son los que se dan según la ley de, ¿no? Según la ley de Mendel, ¿no? Ya hemos visto otros tipos de cruzamientos también, ¿no? Acá, este cruzamiento ya de hibridismo, ¿no? Cuando ya se utilizan muchas características hereditarias, o más, se cuenta con dos caracteres. Por ejemplo, dijimos tamaño del tallo y coloración de la flor, ¿no? Ahí, ¿no? Uno puede ser tallo alto y tallo pequeño, y otro puede ser flor roja, el flor blanca. Entonces ahí vamos a hacer nuestro cuadrito y vamos a multiplicar y nos va a salir las diferentes características que vimos la otra vez, ¿no? En las cuales encontramos ese punto importante de los cruzamientos, ¿ya? Bueno, espero que cuando estén, ingresen, ¿no? Si es la D, la D, la D. Cuando ingresen, de repente, ustedes que van a llevar con animales mayores o plantas, llevan pues creo, flores, floricultura, y ahí de repente les van a enseñar un poquito sobre estas características que mencionó Gregorio Mendel para los tipos de genotipos y cómo se manifestaban en los fenotipos de las plantas, de los animales, ¿no? Uh, bueno, si ven videos van a ver con conejos, con, no sé, diferentes tipos de organismos vivos que hay ejemplos en los cuales ustedes pueden captar más, ¿no? ¿Ya? Acá en el aula virtual, ¿ya? Acá están ya los... No, no les estoy poniendo muchas cosas, ¿ya? Porque tendrían que revisar más cosas para estudiar, ¿no? Entonces, estudien lo que les estoy diciendo nada más de la ficha y los problemas resueltos. Listo, continuamos entonces. En la 3 dijimos, en la actualidad se denomina mutación a un cambio en la estructura de quién. A ver, ¿de quién dijimos? ¿Dónde había esa mutación? ¿Dónde ocurría ese proceso de mutación? Hola, hola, ¿están ahí? Hola, profe. ¿Qué? A ver, La ¿quién fue? C, la C, la C. A ver, vamos a ver. En el ADN, ¿no? En el ADN. A ver. En el ARN, ¿no? La B, profe, la B. La B de, bueno, ¿no? Estamos en el mes de amistad. Sí, dijimos, ¿no? En la mutación puede ser que ocurra diferentes cambios en la estructura del ADN, ¿no? Y el ADN pues pasa por estos procesos en los cuales cambian sus estructuras y pueden producir diferentes cambios en el organismo humano, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Hemos visto la hemofilia la otra vez, ¿no? Cambio en el, ¿cuál de estos? En el octavo, creo, ¿sí? En el octavo, este cromosoma en la cual no permite la coagulación sanguínea, ¿no? Imagínense todo lo que ocurre. Ya hemos visto, ya hemos hablado del cáncer y todo eso, también cómo ocurre en este proceso, ¿ya? Chicos, antes de que me olvide, les voy a pasar la asistencia, ¿ya? Un ratito, un ratito. A ver, vamos a ver la asistencia. Ya chicos, ya tienen el formulario y ahora les voy a pasar el código, ¿ya? El código, a ver qué le voy a apuntar acá.
Ya, chicos, a ver, un par de minutos y me avisan ya, me avisan que ya termina. Ya está, profe, siga. Ya, chicos, ¿terminaron? Sí, 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 ¿listo? Todos, todos. Sí, Ya, profe, siga. ya, ya, muy bien, muy bien. Profe, todo se le escucha. Ya, chicos, disculpen, disculpen. Ya, 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 ahora sí. Miren, en la 4 nos están hablando, ¿no? De que posee de 30 a 100 nucleótidos y presenta pliegues adaptando en forma de un trébol, ¿no? Y les estaba mostrando la figura acá, miren, acá está el ADN y acá está el ribosoma y acá va a haber pues esa forma de trébol, ¿no? Que contiene de 30 a 100 nucleótidos. ¿De quién estaba hablando entonces ahí? ¿De quién estábamos hablando? A ver, Del ADN. del ADN, no, el ADN no presenta eso carácter. Tiene nucleótidos, ¿no? Conocidos como codones también, pero no tiene forma de trébol, ¿no? El que tiene forma de trébol, ¿quién es? El ARN, como dice su compañero, el ARN transferencia, o el que lleva una T al costadito, ¿ven? Acá está, miren el dibujo. Miren, acá está el ARN transferencia. Miren, acá está el ARN transferencia 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, miren, ahí, ¿ven? Acá tienen esa forma de trébol, ¿no? De 3 enlaces que se le denomina anticodón. Y también tiene, pues, nucleótidos, ¿no? Por eso, ¿ya? Entonces, ahí está el ARN transferencia, ¿no? Entonces, en la 4 es la C, la 4 es la C, la C, la C. Bueno, acá no ha de ser ribosomático, acá ha de ser mensajero, ¿no? Mensajero. Ahí está. Pero no se preocupen, si viene en el examen ya saben que el que tiene de 30 y tiene una forma de trébol, o sea, de 3 hojas, ¿no?
que va a enlazar pues a este ADN, ¿no? Va a enlazarlos y va a transferir la información genética. Ahí está. Ya, por último, ¿no? Se realiza en la superficie de los ribosomas donde previamente se ha localizado el ARN mensajero. ¿Sí? Se realiza en la superficie de los ribosomas. A ver, acá está, miren. Hemos agrandado la imagen y ahora lo vamos a hacer más pequeño. Acá está, miren. Acá está este proceso. Acá están los ribosomas y acá están las proteínas, ¿no? ¿No? Miren, ahí está el ARN mensajero. ¿Cuál sería este proceso? ¿A quién nos referimos? ¿A la transcripción, traducción, duplicación de genes? ¿O a quién? Traducción. La B. ¿A quién? La B. A la traducción, sí, a la traducción, ¿no? Entonces, eso se realiza pues en la superficie, ¿no? En la superficie acá, en la superficie de los ribosomas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos ¿no? Ahí se va a unir, pues ahí va a llegar el ARN transferencia que va a transportar pues a estos aminoácidos, ¿no? Con este ARN mensajero, ¿no? Siempre y cuando existan pues componentes importantes ahí, ¿no? Como la adenina, la guanina, ¿no? Y también la formación de los enlaces peptídicos de los aminoácidos, ¿no? Entonces la síntesis de proteínas, ¿no? Va a continuar acá en la superficie de los ribosomas, ¿no? Y esta traducción dura pues de 1 a 2 meses, ¿no? Entonces ahí ocurre este proceso de traducción, ¿ya? De traducción. Listo. Entonces acá es la 5, es la B de bueno, de bueno. Ahí está la 5B de bueno. Listo. Ahí tenemos este proceso de la síntesis de proteínas. Y ocurre pues el proceso, no se olviden siempre de transcripción primero, que permite la formación del ARN, ¿no? Para luego continuar en una etapa llamada traducción que permite la formación de las proteínas, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Al final se va a formar la proteína, ¿no? Esta proteína es importante, ¿no? Durante los procesos biológicos. Listo, chicos, ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Miren, en el examen, ya, en el examen van a repasar pues todos los temas que hemos visto, ¿ya? Sí, va a venir, pues, miren, va a venir de acá, de la parte, el otro grupo, me olvidé decirles, pero va a venir también de los conceptos básicos, ¿ya? Elementos básicos. Pero ya ustedes repasan, pues, ¿no? Siempre repasen las separatas y también repasen lo que está acá en el PowerPoint, que está resuelto ya todas las preguntas que hemos puesto y también va a venir alguna de ellas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a encontrar más preguntas, pues, mira, aparte de esas 5, tenemos 10 acá, 10 dentro, y aparte tenemos las preguntas de los propuestos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya buena cantidad de preguntas, de las cuales ustedes van a determinar para su examen, ¿no? Su examen. ¿Está muy bien? ¿Alguna pregunta, chicos, antes de irnos? Profe, una pregunta. Dime primero Frank, después Josué. A ver, dime Frank. Profe, ¿el examen va a entrar de la otra semana y esta semana? ¿O Sí, perdón, en el examen, acá, como están viendo en el aula virtual, acá están, miren, tema 3, que es citología, que hemos visto la célula y todo eso, y acá están los videos, y acá está el video de la célula. No les quiero poner más material complementario, si no se van
van a complicarse, pues, ¿no? Porque hay más información, o sea, no es todo lo que hemos dicho de cada uno de ellos, ¿no? Hay más cosas que ocurren en la célula, por ejemplo, ¿no? Hay más cosas, hay mucho más cosas, ocurre, ¿no? La etapa de la etapa citoplasmática, por ejemplo, en la respiración celular, ¿no? Después entra recién en las mitocondrias y todo. Hay más información, ¿no? Yo les daría más información, pero es más largo, pues, ¿no? Y lo de esta semana, que es lo de genética, ¿no? Ya solo faltaría su video de ustedes, que ahorita lo vamos a terminar y pasado cierto tiempo, lo vamos a colgar y va a estar ahí lo que hemos avanzado. Pero acá está, ¿ven? Lo que estamos desarrollando, la presentación y los ejercicios resueltos, y ustedes repasen, pues, un ratito, será 10 minutitos, pues, ¿no? Y ya van a poder resolver todo, ¿no? El examen, ¿sí? A ver, Josué, dinos alguna pregunta. Dinos. Estaba presentando sin mostrarles, ¿no? Mm, A ver, de la siguiente clase puedes subir el tema un día antes. Ya, sí, no se preocupen, chicos, sino que se borró mis clases, ¿ya? Y tuve que volver a hacer, imagínense, volver a, a hacer las diapositivas y todo eso, ¿ya? Pero acá está, miren, ya está todo el material, ¿ya? La siguiente semana sí lo voy a tener de las 2 semanas listo, las que vienen, para que ustedes lo puedan ir leyendo, ¿ya? Pero, como les digo, no está tan complicado, ¿no? Es recordar algunas cositas fundamentales, lo más básico. Yo sé que genética no han llevado en el colegio, no sé, o si han llevado. Células, sí, ¿no? Desde jardín creo nos enseñan las células, célula vegetal, animal, pero genética no, ni yo he llevado en el colegio, ¿no? Bueno, lo he llevado pues ya, ni tampoco lo he llevado mucho, ¿no? Porque también no soy de la rama de hacer esto de cruzamientos, esas cosas, ¿no? Pero ustedes sí creo que sí van a necesitar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algo más que haya quedado dudas? ¿Ya? Entonces nos vemos hasta la siguiente semana y bueno, no les deseo suerte, pero espero que den un mejor examen de la otra vez y tengan mejores notas, ¿ya? Entonces ahí vamos a tratar de seguir siempre apoyándoles hasta donde podamos, ¿ya? Cuídense, repasen un poquito y eso sí, estudien otros cursos que son más necesarios para ustedes. Bueno, este también es necesario, ¿no? Sino que